La historia de Barba Azul ha sido contada como un cuento de advertencia, una fábula sobre la curiosidad femenina castigada. Pero detrás de la versión suavizada por Charles Perrault existe una leyenda mucho más oscura. Barba Azul no era solo un esposo cruel, era un depredador sádico, un coleccionista de muerte, un verdugo de mujeres. Su castillo no era un simple hogar, sino una prisión de sombras y cadáveres, donde el tiempo se detenía y el terror se convertía en arte. Sus esposas no solo morían, eran exhibidas como trofeos, atrapadas en una macabra danza entre la vida y la muerte. Aquí no hay rescates heroicos ni finales felices. En esta historia, la última esposa de Barba Azul no escapa, se convierte en su heredera, porque el horror de Barba Azul nunca termina, solo cambia de rostro. El carruaje avanzaba lentamente por el camino empedrado, levantando una polvareda que se disipaba en la penumbra del bosque. Los árboles parecían inclinarse sobre el camino, como si intentaran advertirle a la joven sobre lo que le esperaba al otro lado. El castillo de Barba Azul apareció en el horizonte, una fortaleza oscura y opresiva, con torres afiladas que parecían arañar el cielo. La joven, de piel pálida y mirada inquieta, apretó las manos sobre su regazo, sintiendo el roce áspero de la falda de su vestido nuevo. No lo había elegido ella, como tampoco había elegido este matrimonio. Su familia la había entregado con un susurro de alivio, con sonrisas forzadas y una despedida demasiado rápida. En sus ojos no había tristeza, sino un oscuro «por fin». Cuando el carruaje se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en la atmósfera del castillo la inquietaba, aunque no podía explicarlo con palabras. No era solo el frío inusual del aire, ni la ausencia de criados esperándola. Era la sensación de que aquel lugar no respiraba, como si el tiempo se hubiese congelado dentro de sus muros. Barba Azul la esperaba al pie de la gran escalinata de piedra. Su presencia era imponente, su figura alta y robusta cubierta con un abrigo negro que se fundía con la noche. Su barba espesa tenía un brillo azulado bajo la tenue luz de los faroles, un rasgo que le daba un aire aún más inhumano. Sus ojos la estudiaron con calma, sin emoción alguna, como si ya supiera todo sobre ella y no necesitara hacer preguntas. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo con voz grave y controlada, ofreciéndole la mano. Ella dudó un instante antes de tomarla. Estaba helada, como mármol de tumba. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un eco pesado. La joven sintió que acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. El interior del castillo era un laberinto de sombras y silencio. Las alfombras gruesas sofocaban el sonido de sus pasos. Los candelabros proyectaban luces temblorosas en las paredes de piedra, y el aire tenía un aroma antiguo, mezcla de incienso rancio, madera vieja y algo más, algo metálico y dulzón que le revolvió el estómago. Los criados se movían como espectros, sin hablar, sin hacer contacto visual. Cuando sus ojos se cruzaban con los de ella, los apartaban de inmediato, como si temieran mirarla demasiado tiempo. Barba Azul caminó delante de ella sin prisa, guiándola por los interminables pasillos. Cada rincón del castillo parecía observarla. Los retratos colgados en las paredes representaban mujeres de rostro pálido, con ojos vacíos y labios tensos. Al pasar junto a ellos, la joven sintió un escalofrío. Algunos de los retratos tenían los ojos arañados, como si alguien los hubiera mutilado con desesperación. Cuando llegaron a su dormitorio, una inmensa habitación con un dosel de terciopelo oscuro y un ventanal que daba al bosque, la joven no pudo evitar notar la opresión en el aire.
«Este será tu refugio», dijo Barba Azul, pero su voz no sonaba tranquilizadora. Ella asintió en silencio, sintiendo que su refugio era más bien una celda de lujo. Antes de marcharse, él se acercó y tomó un mechón de su cabello entre sus dedos. «Descansa», susurró. Sus labios nunca sonrieron, pero sus ojos sí lo hicieron. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la joven sintió que acababa de ser marcada, como un animal en manos de su dueño. El primer susurro. La noche cayó sobre el castillo como un manto pesado. El silencio era absoluto, salvo por el crepitar de las velas que titilaban en la mesilla. La joven se recostó en la cama, pero no podía dormir. Había algo en la atmósfera de aquella habitación que no le permitía relajarse. Sentía una presencia invisible acechando desde los rincones oscuros. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un susurro. No el viento, no el crujido de la madera. Un susurro real, lejano, ahogado, como si alguien hablara desde detrás de un muro de piedra. Se incorporó lentamente, con la piel erizada. El sonido venía de algún lugar cercano, quizás de un pasillo, quizás de una habitación contigua. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Pegó el oído a la madera, conteniendo la respiración. Nada. Pero cuando dio un paso hacia atrás, un golpe sordo retumbó del otro lado, como si alguien hubiera chocado contra la puerta. El aliento se le atascó en la garganta. Se giró bruscamente hacia la ventana, hacia el bosque oscuro que se extendía al otro lado del vidrio. Su reflejo se dibujaba en el cristal, pero había algo más en él, algo detrás de ella, algo que no debería estar allí. Se giró en un espasmo. Nada, solo las velas parpadeantes y la inmensa cama vacía. Pero el aire había cambiado. No estaba sola en esa habitación. Y en lo profundo del castillo, en algún rincón oculto tras los muros de piedra, algo la estaba esperando. Las primeras luces del amanecer no disiparon el peso que sentía sobre sus hombros. La joven despertó después de una noche inquieta, con la sensación de que el sueño solo había sido un breve paréntesis entre dos largos periodos de insomnio. El castillo la se había recibido con un silencio que devoraba todo ruido, un vacío que parecía susurrar promesas no dichas. Mientras recorría el gran comedor, notó la falta de vida en el lugar. Las sillas de respaldo alto estaban cuidadosamente dispuestas a lo largo de una mesa de madera oscura, pero ningún sirviente se asomaba. Barba Azul la observaba desde la cabecera, bebiendo en silencio de una copa de cristal rojo como sangre. Su mirada parecía fijada en algo que ella no podía ver, en algún punto más allá de su presencia. «¿Descansaste bien?», preguntó, y aunque sus palabras eran amables, el tono no admitía réplica. Ella asintió con un nervioso murmullo, sin querer mencionarle los extraños ruidos que había escuchado. El miedo a su reacción la paralizaba, pues algo en su actitud le decía que aquel hombre no toleraría preguntas, y mucho menos quejas. La forma en que la observaba, casi sin pestañear, le provocaba un nudo en el estómago. Al terminar el desayuno, Barba Azul se levantó y le ofreció su brazo. La llevó a recorrer el castillo, pero la sensación de opresión no la abandonó en ningún momento. A medida que avanzaban por los pasillos interminables, la joven intentaba familiarizarse con el espacio. El castillo era un lugar de sombras, donde las luces de los candelabros apenas lograban abrirse paso en la oscuridad que parecía pegada a las paredes. Los ventanales cubiertos por pesadas cortinas dejaban pasar apenas un susurro de la luz del día, haciendo que todo pareciera un lugar congelado en el tiempo. Las puertas eran incontables, muchas de ellas cerradas con llaves que no le fueron entregadas.
Pasaron por habitaciones vacías, polvorientas, algunas llenas de muebles cubiertos por sábanas como espectros inertes, mientras que otras tenían retratos de mujeres que la miraban desde las paredes con ojos tristes y distantes. Cada una de esas figuras parecía contar una historia que nadie se había atrevido a narrar en voz alta. «Estas son antiguas estancias de la familia», explicó Barba Azul, sin profundizar en detalles. Ella no preguntó más, pero el peso de aquellos ojos pintados se le quedó grabado en la mente. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Por qué sus retratos habían sido relegados al olvido? Había algo terriblemente incómodo en cada habitación cerrada que pasaban, como si los secretos se agolparan tras las puertas, susurrando que no debían ser descubiertos. Esa tarde, mientras exploraba sola, la joven se detuvo en un pasillo donde una corriente de aire helado la hizo estremecerse. Las paredes allí eran diferentes, más frías, y los ecos de sus propios pasos parecían resonar con un tono hueco, como si bajo el suelo se ocultaran espacios vacíos. El silencio no era una simple ausencia de ruido. Era un susurro constante, un peso que se posaba en sus hombros, amenazando con aplastarla si se atrevía a respirar demasiado fuerte. De repente, sintió que algo se movía tras de sí. Un susurro apenas perceptible, el roce de tela arrastrada por el suelo. Se giró rápidamente, pero no vio nada más que las sombras que la envolvían. Las cortinas en el extremo del pasillo se agitaron suavemente, como si alguien acabara de pasar a través de ellas. Se quedó inmóvil, escuchando, esperando algún indicio de que no estaba sola. El aire se sentía cargado, y la sensación de que alguien la observaba desde algún rincón oscuro del pasillo era tan real que casi podía percibir la mirada quemándole la nuca. Apretó los labios, intentando calmar su respiración entrecortada, y continuó caminando, intentando convencerse de que solo era su imaginación. Pero la sensación de peligro persistía, como un murmullo persistente que se niega a desaparecer. Esa noche, durante la cena, Barba Azul parecía más distendido que en la mañana. Su mirada seguía siendo penetrante, pero había un brillo casi jovial en sus ojos, como si disfrutara del juego que estaba a punto de comenzar. La joven, aún inquieta por lo que había sentido en los pasillos, intentó disimular su nerviosismo. «Este castillo es muy antiguo», dijo él, casualmente, como si le leyera la mente. «Las paredes guardan muchos recuerdos, ¿sabes? Algunos bastante desagradables». El tono de su voz era frío, pero había algo en su sonrisa que parecía un desafío, una provocación que ella no entendía del todo. «Es un lugar interesante», respondió ella, intentando sonar despreocupada. Barba Azul sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo depredador en la forma en que sus ojos se posaron en ella, algo que la hizo sentir como un ratón atrapado bajo las garras de un gato. «He tenido muchas esposas, ¿sabes?», añadió, como si fuera un dato trivial. Algunas eran mujeres encantadoras, al principio, pero, como todas las cosas buenas, también ellas se desvanecieron. La joven sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Barba Azul, aparentemente inofensivas, dejaban un regusto amargo en el aire, una insinuación de que no todo en ese castillo era lo que parecía. Había algo en su voz que sugería advertencias disfrazadas de conversación casual. Cuando se retiraron a sus habitaciones, el silencio de la noche cayó sobre el castillo como un manto de pesadillas. La joven permaneció despierta, con la mirada fija en la puerta de su dormitorio, esperando escuchar algo más que su propia respiración. Los ecos de los pasos que había sentido por la tarde seguían resonando en su cabeza, y el miedo a lo que pudiera estar acechando tras los muros le impidió cerrar los ojos.
Al día siguiente, durante su exploración, la joven se aventuró en una habitación que parecía haber estado cerrada durante años. La puerta cedió con un crujido y el polvo se levantó en el aire, envolviéndola como un sudario. Los muebles estaban cubiertos con sábanas desgastadas y rotas, pero algo en un rincón llamó su atención: un pequeño baúl cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado y encontró algo que le heló la sangre. Una serie de cartas, amarillentas y frágiles, con nombres escritos en la parte superior que ella no reconocía. Las palabras eran trémulas, escritas con una caligrafía que denotaba desesperación. Las cartas parecían estar dirigidas a alguien que jamás las leyó, un llamado a la ayuda que nunca llegó. Las manos de la joven temblaron mientras leía fragmentos de súplicas y confesiones, y el silencio opresivo del castillo se volvió aún más sofocante. Fue entonces cuando escuchó un leve golpe en la puerta cerrada detrás de ella, como si algo del otro lado quisiera entrar. El aire se volvió gélido, y un susurro ahogado le llegó desde algún rincón oscuro de la habitación. Escapó de la habitación con el corazón latiendo en sus oídos, sintiendo que algo la seguía en la penumbra del castillo. Estaba atrapada en un lugar que ocultaba secretos oscuros, secretos que no debía haber descubierto, y cada vez estaba más claro que el hombre que la había recibido no era solo un aristócrata excéntrico. Algo más la esperaba en aquel castillo, algo que la observaba desde las sombras, aguardando su momento. La noche cayó sobre el castillo como un sudario negro, envolviendo cada rincón con sombras densas y silenciosas. La joven no podía dormir. Algo dentro de ella le decía que este lugar la estaba devorando poco a poco, como si el aire mismo fuera una entidad hambrienta que se filtraba en su piel. Había dejado las cartas en el baúl donde las encontró, sin atreverse a llevarlas consigo. Sentía que, al tocarlas, había despertado algo que no debía ser perturbado. Esa noche, el viento ululó a través de los pasillos como un lamento de los muertos, y cuando los ojos de la joven finalmente comenzaron a cerrarse, un sonido la hizo incorporarse de golpe, un crujido. No muy lejos, algo o alguien se había movido en el pasillo. Se levantó con cautela y se acercó a la puerta de su habitación. Pegó el oído contra la madera y contuvo la respiración. Nada, solo el silencio. Pero entonces lo escuchó otra vez. Un roce ligero, el sonido de pies descalzos sobre la piedra fría. Su piel se erizó. No podía ser Barba Azul. Él siempre se movía con pasos firmes, pesados. Algo estaba allí, algo que no debería moverse en la noche. No encendió una vela. Prefirió avanzar en la oscuridad, con la respiración contenida. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observada la calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando notó que una de las puertas que siempre había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. Sintió una punzada de terror, pero algo en su interior la empujó a avanzar. La puerta no crujió al abrirse. Dentro, la habitación estaba en penumbra, pero alcanzó a distinguir un gran espejo cubierto con un velo negro y un mueble alto lleno de pequeños cofres de madera. Cuando se acercó, el aire se volvió más frío. Había algo allí que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo vio. En el centro de la mesa de caoba descansaba un juego de llaves antiguas. Su metal reflejaba un leve brillo en la oscuridad, como si estuvieran esperando por ella. Su mano temblorosa se extendió, incapaz de resistirse. En cuanto sus dedos tocaron el metal, una ráfaga de viento gélido atravesó la habitación. La joven se giró de golpe, con el corazón martilleándole en el pecho. No había nadie allí, pero sentía que algo había cambiado en el castillo. La advertencia de Barba Azul. Al día siguiente, durante el desayuno,
Barba Azul la observó con una sonrisa que le hizo estremecerse. Sus ojos la diseccionaban, como si supiera exactamente lo que había hecho la noche anterior. «Anoche estuve pensando», dijo, con voz suave. «Aún no conoces todas las maravillas de este castillo, mi querida esposa». La joven sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «He decidido darte acceso a todas las habitaciones. Puedes vagar a tu antojo, explorar cada rincón, salvo uno». Colocó sobre la mesa el mismo juego de llaves que ella había encontrado. Las mismas llaves. El aire se espesó. ¿Cómo las había recuperado? ¿Las había dejado allí como una trampa? Barba Azul tomó la llave más pequeña entre sus dedos y la levantó frente a ella. «Esta abre la puerta al final del pasillo. Bajo ninguna circunstancia debes entrar allí». La dejó caer sobre la mesa con un sonido seco y metálico. No fue una advertencia, fue un desafío. Su sonrisa no llegó a sus ojos cuando añadió: «Haz lo que quieras, pero no entres allí. El castillo la arrastra a la verdad». El día transcurrió en una nube de ansiedad. La joven sentía que cada sombra en el castillo la empujaba hacia la puerta prohibida. Recorrió los pasillos, exploró habitaciones cubiertas de polvo, encontró joyas olvidadas y vestidos de otras épocas, pero en su mente solo había una imagen: la puerta al final del pasillo. Cada vez que pasaba frente a ella, su piel se erizaba. Había algo al otro lado, algo que la llamaba. Esa noche, mientras se tumbaba en su cama, sintió que algo cambiaba en el aire. Era una sensación imperceptible, como si el castillo estuviera conteniendo la respiración. No podía resistirse más. Se levantó sin hacer ruido, tomó la llave y salió al pasillo. Cada paso resonó como un latido en la piedra fría. El castillo estaba completamente en silencio, como si las paredes estuvieran esperando su siguiente movimiento. Se detuvo frente a la puerta. Algo estaba al otro lado. Podía sentirlo. Colocó la llave en la cerradura con manos temblorosas. Giró. El mecanismo cedió con un chasquido. Un susurro imperceptible pareció deslizarse por el aire. La puerta se abrió. El frío la golpeó de inmediato. Un hedor a humedad y algo más, algo rancio y metálico, llenó sus pulmones. Avanzó un paso, sintiendo la oscuridad tragarse su sombra. El silencio absoluto se rompió con un solo sonido. Una gota de algo espeso que cayó al suelo con un leve plop. La luz de la luna entró en la habitación y entonces lo vio. La joven sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus piernas temblaron, su garganta se cerró. Porque en la penumbra de aquella habitación estaban ellas, las esposas de Barba Azul. Pero no como ella esperaba. No eran meros cadáveres, olvidados y en descomposición. Eran trofeos. Algunas estaban sentadas en sillas, con los ojos abiertos en una expresión congelada de horror. Sus vestidos estaban marchitos, pero sus cuerpos se mantenían extrañamente intactos. Otras colgaban de ganchos en las paredes, como si la vida las hubiera abandonado en un último suspiro. Las paredes tenían marcas de uñas. Las víctimas habían intentado escapar, pero no lo lograron. El sonido pegajoso de un líquido goteando la hizo mirar al suelo. Había un charco oscuro, y entre las sombras algo se movió. La joven apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una de las esposas muertas abrió la boca. No emitió un grito. No podía gritar. Su garganta había sido desgarrada, pero sus ojos la miraban. La joven soltó la llave. El sonido metálico rebotó en el suelo, rebotando como una sentencia final. La sangre de las muertas manchó la llave. Y entonces, en la penumbra de la habitación de los horrores, escuchó algo más aterrador que cualquier grito o lamento.
escuchó la voz de Barba Azul. «Te dije que no entraras». Su aliento se congeló en sus labios. La puerta se cerró de golpe, y el castillo, como un depredador paciente, dejó escapar un susurro satisfecho. El aire dentro de la habitación era espeso, cargado de un hedor rancio que se adhería a la piel. No era solo el olor de la muerte, sino el de algo que llevaba demasiado tiempo atrapado, suspendido entre la vida y la putrefacción. La joven estaba paralizada. Su mente gritaba que huyera, que corriera sin mirar atrás, pero su cuerpo no respondía. Sus ojos recorrían la habitación en una danza de terror y asco, absorbiendo cada detalle que la oscuridad le permitía ver. Las mujeres no eran solo cadáveres, estaban conservadas en un estado grotesco, como si Barba Azul se hubiera negado a permitirles descomponerse por completo. Algunas colgaban de ganchos en las paredes, con los ojos abiertos, vacíos, pero aterradores. Sus cuerpos estaban cubiertos de cortes meticulosos, incisiones precisas que revelaban músculos tensos y piel mal cosida. Parecían maniquíes inacabados, abandonados a medio hacer. Otras estaban sentadas en sillas antiguas, con los vestidos manchados de polvo y sangre seca. Sus cabezas estaban torcidas en ángulos antinaturales, como si hubieran sido forzadas a posar para un retrato de ultratumba. Y en el centro de la habitación, sobre un suelo de piedra oscura donde aún se podían ver las huellas de sangre seca, yacía una mujer que aún respiraba. No debería estar viva, pero lo estaba. Su piel estaba pálida, casi translúcida, sus labios agrietados, su cabello enmarañado y húmedo. Su garganta era una masa desgarrada de carne abierta, un tajo profundo que la había condenado al silencio eterno. Pero sus ojos estaban fijos en la joven, una súplica muda, un ruego desesperado. La joven tragó en seco. No podía moverse, no podía gritar, solo podía sentir el peso de la sangre fría corriendo por sus venas. Y entonces, en la penumbra de la habitación, las esposas muertas se movieron. No un movimiento humano, no un reflejo de vida. Fue un temblor, un crujido de huesos inertes que respondían a algo más. Un susurro invisible pareció recorrer la habitación. «No estás sola». La joven sintió que su estómago se contraía. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de marcas de uñas, rastros de aquellas que habían intentado escapar. Pero nadie lo había logrado. Nadie. Ella tampoco lo haría. Los pasos de Barba Azul resonaron fuera de la habitación, y en su sonrisa, cuando la encontró temblando en el umbral, no había sorpresa, solo placer. La llave maldita. La joven intentó hablar, pero su voz murió en su garganta. Barba Azul la observó con paciencia, su expresión más curiosa que furiosa. «Siempre entran», dijo en un tono casi melancólico. Se inclinó y recogió la llave que la joven había dejado caer en el charco de sangre. Su metal estaba manchado, como si la casa misma la hubiera marcado para siempre. «¿Ahora entiendes?» Su tono era suave, casi paternal, como si estuviera hablando con una niña que finalmente había aprendido una lección. Pero no era una lección, era una sentencia. «No debiste haber mirado». La joven tembló. Los ojos de las esposas muertas estaban sobre ella, como si esperaran algo. Pero no supo qué hasta que Barba Azul la empujó dentro. La puerta se cerró detrás de ella, con un estruendo seco. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. La oscuridad la envolvió, pero no estaba sola. Podía sentirlo. Las manos de los cadáveres, frías y quebradizas, se alzaron hacia ella. Rasparon su piel, se enredaron en su cabello, jalándola hacia la penumbra. Intentó gritar, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. El sonido de huesos crujiendo llenó la habitación. Algo se movía entre los cuerpos.
algo que ya no era humano. ¿Era Barba Azul el único monstruo en este castillo? ¿O era el castillo mismo el que devoraba las almas de las mujeres que morían allí? La joven retrocedió, golpeando una de las mesas cubiertas de polvo. Su mano cayó sobre algo frío y filoso. Un cuchillo. La realidad se volvió borrosa. El hedor de la muerte, el peso de las manos muertas sobre su piel, la risa de Barba Azul resonando en su cabeza. Y entonces, una idea cruzó su mente como un relámpago. No podía salir, no podía escapar, pero podía matar. El cuchillo tembló en su mano. Si él la quería muerta, se llevaría su vida a un precio. Barba Azul abrió la puerta, su sombra recortada en la penumbra. La joven dejó que el miedo la abandonara, y en su lugar tomó algo más oscuro, algo que llevaba dormido en ella desde el momento en que cruzó la puerta del castillo, algo que despertó al ver las caras congeladas de las esposas muertas. Cuando Barba Azul se acercó, su sonrisa llena de triunfo, ella ya había decidido su destino. Él moriría, aunque tuviera que convertirse en el monstruo para lograrlo. El silencio dentro de la habitación era sofocante. La joven se encontraba de pie, con el cuchillo temblando en su mano, el metal aún frío contra su piel. Sus ojos, desorbitados por el horror, se fijaron en la puerta que Barba Azul había dejado abierta a su espalda. Era una trampa, una invitación envenenada. Podía correr, sí, pero ¿a dónde? El castillo no era solo un edificio, era un laberinto que se cerraba sobre ella con cada paso en falso. Afuera, en los pasillos oscuros, los pasos de Barba Azul resonaban con una calma aterradora. No la llamaba, no la apresuraba. Sabía que ella no tenía salida. Las esposas muertas seguían allí, observando, sus bocas abiertas en un grito eterno. La mujer que aún respiraba intentó moverse, pero solo pudo arrastrarse unos centímetros antes de desplomarse otra vez. La joven apretó el cuchillo con más fuerza. No tenía más opción que huir. Salió de la habitación con pasos inseguros, intentando que su respiración entrecortada no la delatara. El castillo parecía más oscuro que antes, como si supiera que se había convertido en presa. El primer corredor que cruzó se extendía como una garganta abierta hacia la nada. La madera crujía bajo sus pies. Las paredes cubiertas de tapices y candelabros oxidados parecían inclinarse sobre ella. De repente, un sonido gutural rompió el silencio. No era un grito, ni un susurro, sino una risa baja y rasposa. Se detuvo en seco. Barba Azul estaba cerca. «Siempre corren», murmuró su voz desde la penumbra, «pero nunca llegan lejos». El terror le desgarró las entrañas. Sabía que si lo enfrentaba ahora, moriría. No tenía la fuerza para igualarlo, pero sí tenía la ventaja de conocer la casa como nadie más lo había hecho antes. Se lanzó por un pasillo lateral, sintiendo la corriente de aire helado acariciar su rostro. A lo lejos, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz mortecina. Era la biblioteca, la única habitación que no había explorado por completo. Se deslizó dentro y cerró la puerta con cuidado. El corazón le latía tan fuerte que creyó que se escucharía en todo el castillo. La biblioteca estaba cubierta de polvo y libros viejos, apilados de manera caótica en estantes de madera ennegrecida. Buscó un escondite, pero los muebles eran demasiado bajos, las sombras demasiado escasas. Fue entonces cuando notó algo extraño en la pared del fondo. Una repisa inclinada, como si alguien la hubiera movido antes. Con el miedo impulsándola, tiró de ella. Un rechinido seco llenó la habitación y, ante sus ojos, una abertura se reveló en la piedra, un pasadizo oculto. Sin pensarlo dos veces, se deslizó dentro y cerró la repisa detrás de ella. El aire era húmedo y espeso. Estaba en un corredor estrecho,
apenas iluminado por pequeñas grietas en la pared. Los ladrillos estaban cubiertos de inscripciones antiguas, nombres grabados con desesperación. Entonces, un sonido la congeló. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Barba Azul había entrado. «Puedo oler tu miedo», susurró, su voz vibrando con una paciencia cruel. Ella se cubrió la boca con ambas manos, luchando por no sollozar. Escuchó sus pasos acercarse, su respiración tranquila mientras revisaba la habitación. Un crujido de madera, un roce de telas. Sabía que él estaba buscando, oliendo el aire como un lobo rastreando a su presa. Minutos que parecieron horas transcurrieron antes de que los pasos se alejaran. No se movió hasta que el silencio fue absoluto. Solo entonces, temblando de pies a cabeza, comenzó a avanzar por el pasadizo, cada paso guiado por la única esperanza que le quedaba: encontrar una salida. Pero a medida que avanzaba, un pensamiento oscuro se afianzaba en su mente. ¿Realmente había escapado? ¿O, como las otras esposas, se estaba adentrando más en la trampa de Barba Azul? La oscuridad del pasadizo se extendía como una raíz podrida, abrazándola con su frío implacable. La joven avanzaba con las manos temblorosas, deslizándolas por las paredes de piedra húmeda, apenas atreviéndose a respirar. A cada paso, el aire se volvía más espeso, cargado con el eco de murmullos lejanos, como si las sombras susurraran su nombre. No podía saber cuánto tiempo llevaba caminando, solo que la desesperación la empujaba a seguir. El pasadizo desembocó en una sala circular, un espacio de techos altos, con candelabros apagados, y una hilera de espejos antiguos cubiertos con sábanas de terciopelo negro. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de una rendija en la pared, proyectando su reflejo en el suelo polvoriento. Algo en aquella habitación no estaba bien. Intentó moverse en silencio, pero el suelo crujió bajo sus pies. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando una de las sábanas tembló ligeramente. Era el viento, tenía que serlo. Pero entonces, otro susurro, su nombre. El corazón le martillaba en el pecho cuando, con manos temblorosas, retiró una de las sábanas. Su propia imagen apareció en el espejo, pero había algo errado. Su reflejo la miraba con un rostro diferente, los ojos inyectados en sombra, la piel demasiado pálida. Retrocedió de golpe, tropezando con otra sábana que cayó al suelo, revelando otro espejo. En este, su reflejo estaba manchado de sangre. Su respiración se aceleró, y como si una fuerza invisible lo ordenara, todas las sábanas comenzaron a deslizarse al suelo, una tras otra, descubriendo decenas de espejos que la rodeaban, y en cada uno de ellos su imagen no coincidía con la realidad. En uno, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. En otro, sus labios se movían en un susurro que no pronunciaba. En el más cercano, su reflejo sonrió. El pánico la paralizó. Pero entonces, una voz familiar rompió el silencio. «Siempre pensé que serías la más bella de mis esposas». Giró bruscamente. Barba Azul estaba allí, en el umbral de la habitación, su figura oscura recortada contra la tenue luz. Su expresión no era de furia, ni siquiera de burla. Era de deleite, un deleite frío y calculado. «Sabía que vendrías aquí», continuó, dando un paso adelante. «Todas lo hacen. El castillo tiene memoria. Se alimenta de su miedo, de su culpa, y ahora de la tuya». Ella intentó huir, pero las puertas se cerraron de golpe tras él. La risa baja y rasposa de Barba Azul resonó en la estancia, mientras los espejos comenzaban a vibrar, como si la realidad se fracturara en 1000 pedazos. «Mírate», ordenó, con un gesto perezoso hacia los espejos. «Mírate bien». Negó con la cabeza, pero el reflejo en el espejo más grande ya no le pertenecía. No era ella. Era una de las esposas muertas,
con su vestido de boda ensangrentado y los ojos hundidos en un abismo negro. ¿No lo entiendes?, susurró Barba Azul, inclinándose cerca de su oído. Ya no eres tú. Ya no eres diferente. El terror la sofocó. Se negó a aceptar sus palabras, pero su propio cuerpo empezaba a sentirse extraño. Sus manos estaban frías, su piel era más pálida. Como si el castillo estuviera drenando su esencia, convirtiéndola en otra sombra atrapada en la maldición. Con el poco control que le quedaba, cerró los ojos y reunió todas sus fuerzas. El cuchillo aún estaba oculto en su falda. Con un movimiento rápido, lo sacó y lo hundió en el brazo de Barba Azul. El hombre gruñó, pero no retrocedió. En cambio, la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción. «Así que aún queda algo de pelea en ti». Empujándola con violencia, la hizo chocar contra uno de los espejos, que se astilló con un sonido ensordecedor. Pero en vez de romperse por completo, el espejo pareció abrirse en una grieta oscura, un portal a algo más profundo, más antiguo. Y de allí, una mano salió. Una mano huesuda, temblorosa, con uñas rotas y piel en descomposición. Los susurros se convirtieron en lamentos. Las esposas muertas no eran solo recuerdos atrapados en el cristal. Seguían allí, esperando su oportunidad. Barba Azul comprendió demasiado tarde lo que estaba sucediendo. Los espejos comenzaban a quebrarse, liberando los espíritus encerrados. La joven, con el corazón latiéndole en la garganta, vio la única oportunidad que tenía. Si el castillo tiene memoria, entonces ellas también la tienen. Las sombras de las esposas muertas emergieron del cristal, arrastrándose hacia su verdugo con una fuerza imposible de detener. Barba Azul intentó retroceder, pero por primera vez en su vida, el miedo cruzó su rostro. «No», susurró, intentando alejarse de las figuras que lo rodeaban. Ellas lo atraparon, lo arrastraron hacia el espejo más grande, hacia el abismo que él mismo había creado. Sus gritos fueron cortos, ahogados, como si el castillo lo devorara por completo. La joven cayó de rodillas, jadeando, viendo cómo la oscuridad se tragaba a Barba Azul. Un último estallido de cristal, un último eco de su voz. Y luego, silencio. El castillo tembló. Las sombras en los espejos se desvanecieron, dejando solo reflejos rotos. Había terminado. ¿O no? Ella se levantó con dificultad. Caminó hacia el espejo más cercano y observó su reflejo. Era ella, pero algo había cambiado. Sus ojos eran más oscuros, su piel más pálida, y cuando levantó la mano, su reflejo no la imitó. La maldición de Barba Azul no había desaparecido, solo había cambiado de dueño. El castillo respiraba en silencio, no como antes, cuando su aliento estaba cargado con las sombras de los muertos y el eco de lamentos antiguos. Namber ahora, la casa parecía estar expectante, contenida en una calma tensa, como si el mismo espacio entre sus muros estuviera redefiniéndose. Ella permanecía en el suelo de la habitación de los espejos, con el aire atrapado en su garganta y los ojos fijos en el lugar donde Barba Azul había sido arrastrado. Las grietas de los espejos aún exudaban un vapor oscuro, como si el cristal sangrara la sombra de lo que alguna vez habitó en él. Pero entonces, un sonido, un crujido. Se puso en pie de golpe, con el cuchillo aún en su mano. Su piel estaba helada, sus piernas temblorosas. Su reflejo en los vidrios rotos la miraba con una intensidad extraña, con una presencia que no era completamente suya. Y entonces lo vio. Entre las sombras que temblaban en los espejos, algo seguía moviéndose. Algo no se había ido. Barba Azul. No podía ser. Las esposas muertas lo habían reclamado. Lo habían arrastrado con ellas al otro lado del espejo. Pero ahí estaba. Una figura encorvada, un fragmento de su presencia aún aferrado a este mundo, aún resistiéndose a desaparecer.
Tú no puedes. Su voz ya no tenía el poder de antes. Ahora sonaba rota, arañada por la desesperación. Su cuerpo temblaba como si cada fibra de su ser estuviera colapsando sobre sí mismo, pero sus ojos seguían encendidos con esa misma furia sádica, con la certeza de que aún la poseía, de que siempre lo haría. Ella no lo pensó. No podía permitirlo. Empuñó el cuchillo con ambas manos y corrió hacia él. Barba Azul intentó moverse, pero algo lo retenía. Algo lo había dejado incompleto. Sus pies parecían estar anclados a la sombra que se filtraba de los espejos rotos. Su mano se alzó débilmente, como si aún intentara detenerla, pero ya no tenía el poder de antes. Ella le atravesó el pecho con la hoja. La carne cedió con un sonido húmedo. La sangre brotó oscura, espesa, salpicando sus manos, su vestido, el suelo de piedra. Los ojos de Barba Azul se abrieron de par en par. Su boca se entreabrió en un último aliento. Su cuerpo se sacudió. Su espalda se arqueó como si quisiera escapar del dolor, pero no pudo. Ella giró la hoja dentro de su carne y sintió como el último hálito de vida lo abandonaba. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo el sonido de su cuerpo desplomándose. La sangre se filtró por las grietas del suelo, oscura y espesa, como si el castillo mismo bebiera su muerte. Por un momento, el mundo quedó en suspenso. Ella cayó de rodillas junto al cadáver, con la respiración entrecortada. No sentía su cuerpo. Su mente estaba vacía. Había terminado. Él estaba muerto. Pero entonces sintió el frío. El castillo susurraba. Levantó la vista hacia los espejos. Su reflejo la miraba. No con miedo, no con alivio, sino con hambre. La maldición nunca se trató solo de Barba Azul. Nombrel era solo un huésped, un guardián temporal del horror que vivía en las paredes de esta casa. Y ahora, ella había tomado su lugar. Sintió un escalofrío recorrer su columna cuando su reflejo en el espejo sonrió antes que ella. Las esposas muertas la observaban desde el otro lado del cristal, sus ojos oscuros brillando con una promesa infinita. El castillo ya tenía a su nueva Barba Azul. El castillo ya no susurraba. No como antes, no con la voz de las antiguas esposas, ni con el eco de los gemidos de los muertos. Ahora, el silencio que lo envolvía era diferente. Era absoluto, como si el lugar estuviera conteniendo el aliento, esperando a que ella comprendiera lo que había sucedido. Ella estaba de pie en medio de la habitación de los espejos, su vestido empapado en sangre seca, su piel pálida bajo la luz temblorosa de los candelabros. A su alrededor, los reflejos distorsionados seguían mostrándole algo que ya no era completamente suyo. En el suelo, el cadáver de Barba Azul seguía inmóvil, sus ojos abiertos, pero vacíos, sin la chispa de la crueldad que antes los mantenía vivos. Ella lo había matado. Pero algo dentro de sí misma le decía que la historia no había terminado. Dio un paso atrás, tambaleante, y el sonido de sus zapatos contra la piedra resonó en la inmensidad del castillo. En los pasillos, la oscuridad parecía haberse espesado, como si la casa estuviera exhalando un último suspiro antes de transformarse por completo. Intentó moverse, alejarse de aquel cuerpo, de la sangre, del olor a muerte impregnado en las paredes, pero algo la detuvo, no físicamente, sino de una forma mucho más profunda. Sus ojos se encontraron con su reflejo una vez más, y en ese momento lo comprendió. No podía irse. El castillo no la dejaría. Las esposas muertas la rodeaban en los espejos, sus rostros sin vida flotando en la penumbra del cristal, sus bocas entreabiertas en sonrisas distorsionadas. No le hablaban con palabras, pero su mensaje era claro. Ahora era su turno. La última esposa de Barba Azul ya no era la última. Ella era la nueva Barba Azul.
Un temblor recorrió su cuerpo cuando bajó la vista hacia sus propias manos. Sus dedos estaban manchados de rojo, pero no era solo la sangre de Barba Azul, era su propia transformación. El horror de esa revelación la golpeó como un puñal. Se llevó las manos al rostro, como si pudiera borrar lo que veía, lo que sentía. Pero era inútil. El castillo ya la había reclamado. El viento sopló entre las grietas de las paredes, arrastrando un murmullo casi imperceptible. Un murmullo que sonaba como el eco de una historia contada una y otra vez. Un ciclo que nunca se rompía. Lentamente, como si sus propios pies ya no le pertenecieran, caminó hacia la gran puerta del castillo. Su vestido se arrastraba tras ella, las manchas de sangre dibujando un sendero oscuro en el suelo. Abrió las puertas y se encontró con la luz del amanecer. El pueblo seguía allí, en la distancia. Sus gentes, sus casas, la vida que había dejado atrás. Pero no sintió el impulso de correr hacia ella, porque el castillo seguía en su espalda, y aunque sus muros eran de piedra, su presencia era un susurro constante en su mente. No necesitaba cadenas para retenerla. Ella ya pertenecía a él. Y cuando el sol iluminó su rostro, la sombra de la gran mansión aún se proyectaba a su alrededor, como un manto del que jamás podría despojarse. Se giró una última vez y miró hacia las puertas abiertas. El castillo esperaría, porque siempre encontraría a alguien nuevo, porque la historia de Barba Azul nunca termina, solo cambia de guardián.